Después de esto, Jesús caminaba por pueblos y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios. Los 12 iban con él y también algunas mujeres que había liberado de malos espíritus y sanado de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus bienes. En una ocasión se reunió mucha gente venida de todas las ciudades y Jesús les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Mientras iba sembrando, parte de la semilla cayó al borde del camino. Fue pisoteada y los pájaros del cielo se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y apenas brotó, se secó porque no tenía humedad. Otra cayó entre maleza y al crecer junto con la maleza, ésta la ahogó. Otra parte cayó en tierra buena, brotó y dio como fruto el 100 por 1. Y concluyó: quien tenga oídos, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esa parábola. Él les dijo: a ustedes Dios les concede comprender los misterios de su reino. A los demás, en cambio, todo les resulta enigmático, de manera que miran, pero no ven, y oyen, pero no entienden. La parábola significa lo siguiente: la semilla es el mensaje de Dios. La semilla que cayó al borde del camino se refiere a los que oyen el mensaje, pero luego viene el diablo y les arrebata de sus corazones el mensaje para que no crean ni se salven. La semilla que cayó en terreno pedregoso se refiere a los que al oír el mensaje lo aceptan con alegría, pero no tienen raíz, creen por algún tiempo, pero cuando llega la hora de la prueba, se echan para atrás. La semilla que cayó entre la maleza se refiere a los que escuchan el mensaje, pero luego se ven atrapados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a dar fruto. La semilla que cayó en tierra buena se refiere a los que después de escuchar el mensaje con corazón noble y generoso, lo retienen y dan fruto por su constancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la oculta debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no se descubra, ni secreto que no se conozca y quede al descubierto. Pongan, pues, atención a cómo están escuchando, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará incluso lo que cree tener. Entonces se presentaron su madre y sus hermanos, pero no pudieron llegar hasta Jesús a causa del gentío. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Uno de aquellos días subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Y comenzaron la travesía. Mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces una tempestad se desató sobre el lago y la barca empezó a hundirse. Con el consiguiente peligro de naufragio, los discípulos se le acercaron y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, nos hundimos. Jesús se levantó y ordenó calmarse al viento y al oleaje. Estos amainaron y el lago quedó en calma. Entonces dijo a sus discípulos: ¿dónde quedó su fe? Y llenos de miedo y asombro se decían unos a otros: ¿quién es este que manda incluso a los vientos y al agua y lo obedecen? Llegaron a la región de los Gerasenos, que está enfrente de Galilea. Al saltar Jesús a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, un endemoniado que desde hacía mucho tiempo andaba semidesnudo y no vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Al ver a Jesús, se puso a gritar y se postró a sus pies y dijo con fuerte voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te pido que no me atormentes.
Y es que Jesús estaba mandando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre, pues muchas veces el demonio se apoderaba de él, y a pesar de que lo ataban con cadenas y lo sujetaban con argollas, él rompía las ataduras y, empujado por el demonio, se iba a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Respondió: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios, y le pedían que no les ordenara regresar al abismo donde habitaban. Había allí una gran cantidad de cerdos buscando alimento en la montaña. Los demonios le rogaron que les permitiera entrar en ellos, y Jesús les concedió lo que pedían. Los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y entonces todos se lanzaron por el barranco al lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos, al ver lo ocurrido, huyeron y lo contaron tanto en la ciudad como en los alrededores. Salieron pues a ver lo ocurrido, y al presentarse donde estaba Jesús, encontraron al hombre del que habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de miedo. Quienes habían visto lo ocurrido les contaron cómo Jesús había salvado al endemoniado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le rogó que se alejara de ellos, porque les había entrado mucho miedo. Jesús subió a la barca y se dispuso a regresar. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía ir con él, pero Jesús lo despidió diciendo: Regresa a su casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. El hombre fue proclamando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Cuando regresó Jesús, lo recibió la gente, porque todos lo estaban esperando. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se echó a los pies de Jesús, rogándole que fuera a su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Mientras iba de camino, la gente lo apretujaba por todas partes. Entonces, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno lo hubiera sanado, se acercó por detrás, tocó el borde de su manto y en el acto cesó la hemorragia. Jesús preguntó: ¿Quién me ha tocado? Como todos decían que ellos no habían sido, Pedro le dijo: Maestro, es la gente que se viene encima y te aprieta. Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se acercó toda temblorosa y echándose a sus pies, contó en presencia de todos por qué lo había tocado y cómo inmediatamente había quedado sana. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Todavía estaba hablando cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Pero Jesús, que lo oyó, le dijo: No temas, solo cree y ella se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él a nadie más que a Pedro, a Juan y a Santiago, y al padre y la madre de la niña. Todos lloraban y gemían por ella. Jesús dijo: No lloren más, porque no ha muerto, está dormida. Pero ellos se burlaban de él, pues sabían bien que había muerto. Pero Jesús, tomándola de la mano, dijo en voz alta: Muchacha, levántate. Su espíritu regresó y se levantó al instante. Entonces Jesús mandó que le dieran de comer. Los padres quedaron admirados, pero Jesús les encargó que no dijeran a nadie lo que había pasado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.